Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo una receta deliciosa y súper refrescante. Se trata de una mousse de maracuyá al estilo brigadeiro y está buenísima para rellenar tortas frías o para preparar postres de vasitos. Es toda una delicia, así que quédate hasta el final porque esta receta te va a encantar. Para esta preparación vamos a utilizar 200 gramos de pulpa de maracuyá, las vamos a extraer y las vamos a procesar en una licuadora o con un mixer. Esta fruta también es conocida como granadilla, parcha, fruta de la pasión, pasionaria y en mi país, Venezuela, se le conoce como parchita. Cuéntame en los comentarios cómo llaman esta fruta en tu país. Ahora pasaremos la pulpa de la parchita por un colador para extraer la mayor cantidad de semillas. Es importante que dejemos un poquito de las semillas en la pulpa para que así le dé mayor vistosidad a nuestra mousse. Ahora esto lo vamos a llevar a fuego para reducirlo y va a tardar aproximadamente unos 8 minutos desde el momento en que comience a hervir. Mientras más reducido quede nuestra pulpa de maracuyá, será mucho más concentrada. Así que serán aproximadamente unos 50 gramos de esta poción mágica súper deliciosa. Ahora para continuar con el mousse vamos a utilizar crema de leche, chocolate blanco, leche condensada y la reducción de maracuyá que preparamos. En el caso de la crema de leche, lo mejor es utilizar una crema de leche que tenga un porcentaje de grasa superior al 35%. De esta manera te quedará mucho más cremoso. En este caso, esta crema de leche tiene un tenor graso de 40%. Y fíjense que la información está a un costadito. Esta información del tenor graso no la encuentras en la tabla nutricional, sino que la puedes encontrar en el frente, a un costado o en la lista de ingredientes. Ahora la crema de leche vamos a llevarla a una olla y la vamos a llevar a fuego medio hasta que comience a hervir, es decir, hasta que comience a salir burbujitas alrededor de la olla. Ahora en un bol vamos a colocar el chocolate blanco y le vamos a volcar la crema de leche caliente. Con el calor de la crema de leche vamos a derretir el chocolate, así que es importante revolver hasta que se derrita el último trocito de chocolate. Ahora es momento de incorporar la leche condensada. Por último, vamos a incorporar la pulpa súper concentrada de maracuyá. Esto lo vamos a revolver y fíjense que aquí ocurre la magia. Se empieza a espesar rápidamente nuestra preparación por la acción del ácido de la maracuyá. Si desean, también pueden pasar el mixer a esta mezcla para que quede un poco más cremosa. Mientras la mousse está todavía suave, vamos a aprovechar de armar la torta. De esta manera, cuando se endurezca, ya estará contenida dentro de los bizcochos. El bizcocho que estoy utilizando para esta torta es un bizcocho genovés, que es el comúnmente utilizado para tortas frías. Esta receta se las enseñé hace unos videos atrás, pero si no has visto el video, te dejo el link por aquí arribita para que al terminar este video puedas ir a verla. Ahora estoy humedeciendo el bizcocho con un almíbar neutro que se hace solamente con agua y azúcar. Y ahora vamos a colocar el relleno. En este caso quise pesarlo para que sepan la cantidad exacta que utilicé. Esta torta que estoy rellenando es de 16 centímetros de diámetro, pero esta mousse te alcanza perfectamente para rellenar una torta de 18, 19 y de hasta 20 centímetros de diámetro con una capa generosa de relleno. En este caso utilicé 600 gramos de mousse de maracuyá para el relleno y me quedó aproximadamente 500 gramos, es decir, casi la mitad. A esta torta yo solo le voy a colocar una sola capa de relleno de 600 gramos, pero si ustedes quieren pueden dividir este relleno en dos partes y hacer dos capas de 300 gramos cada una. Y respecto al almíbar con el que estoy humedeciendo el bizcocho, la receta se las voy a dejar en la descripción de este video. Ahora vamos a tapar nuestra torta y vamos a presionarla ligeramente. Esta la vamos a llevar a refrigerar por aproximadamente 6 horas o de un día para el otro. El resto de la mousse que les quedó la pueden guardar refrigerada, siempre tapada con fila piel. Y aunque se vean tentados de comerse la mousse a cucharadas, les recomiendo que guarden un poco para decorar nuestra torta por arriba. Y ya pasamos al día siguiente y fíjense lo sedosa y deliciosa que se ve nuestra mousse. Ahora lo que voy a hacer es batirla un poco para conseguir una consistencia un poco más cremosa y aireada.
Ten en cuenta que al batir la mousse, esta se vuelve con una consistencia un poco más suave, así que con esta consistencia te sirve perfectamente para preparar postres de vasitos. Aunque se ve súper blandita después de batirla, al refrigerarla ella vuelve a tomar una consistencia un poco más firme. Es momento de desmoldar nuestra torta. Ya ha pasado toda una noche en refrigeración y fíjense que nuestra mousse de maracuyá está bastante firme. Sin embargo, esta mousse es recomendable para tortas frías, es decir, que no es recomendable para dejarlas mucho tiempo exhibidas, sino que son tortas que se mantienen constantemente en refrigeración, pero pueden estar fuera de refrigeración en un lugar fresco entre 2 a 3 horas. Con esta mousse también puedes decorar la torta por los costados con una capa muy delgada. Sin embargo, como quería que se viera el relleno, solamente le puse la crema por arriba. Ahora es momento de cortar nuestro delicioso pastel de mousse de maracuyá que está riquísimo. Nada más de recordar su sabor se me hace agua a la boca y espero que a ustedes también se les haga agua a la boca cuando miren esta delicia por dentro. Este mousse de maracuyá es una locura, todo un manjar y realmente le doy la gloria a Dios por haber creado una fruta tan deliciosa con la que se pueden preparar postres tan exquisitos. Y espero que esta receta te haya gustado tanto como a mí y me dejes saber en los comentarios qué te pareció. Y por supuesto, si no te has suscrito a este canal, no dudes en hacerlo dando clic al botón rojo que dice suscribirse. También puedes darle clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba contenido nuevo a este canal. Y si quieres apoyarme, puedes regalarme un like y también compartir este video. Ahora me despido y nos vemos hasta una próxima oportunidad. ¡Chao! ¡Suscríbete!